el problema del paramilitarismo es que usted va a ser la alcaldesa de tal pueblo y ahí póngale la firma que usted es la alcaldesa, pero usted va a administrar es con la asesoría de nosotros. El interés inmediato para tener esa influencia en el Congreso era la elaboración de una ley que facilitara ese tránsito a la legalidad de los distintos jefes de las AOC y sus testaferros, que en algunos casos tenían algún tipo de procesos judiciales, etcétera, etcétera. La parapolítica, si uno la enmarca dentro de un análisis mucho más global, hace parte de las nuevas guerras globales. Las guerras, digamos, tienen otros objetivos geoestratégicos, especialmente la guerra por los recursos naturales, las guerras por el apoderamiento de minas en algunos países, algunas fuentes de financiación diversas, digamos, que explican por qué las nuevas guerras globales no se enfocan en un actor fundamental, sino son más actores económicos, políticos y de control territorial. La parapolítica fue un fenómeno que se gesta, que aparece en el término de los medios, de la vida cotidiana. Es la unión del escándalo entre los jefes políticos y los jefes y los paramilitares. Una serie de mecanismos que hicieron que los candidatos escogidos por los distintos frentes de las AOC efectivamente ganaran las elecciones a Congreso, bien sea Senado, bien sea representante, ganaran gobernaciones, ganaran alcaldías y coparan la representación local bien en las asambleas o en consejos. No solo eso, además que tuvieran acceso a distintos niveles estatales, a nivel de fiscalías, a nivel de contralorías, a nivel de procuradurías, personerías, defensorías, es decir, gente que simpatizaba con ese proyecto de las AOC, que era un proyecto inicialmente antisubversivo, pero que detrás de ese proyecto antisubversivo se identificaba un proyecto muy político, de reconfiguración política del país. Es que los parapolíticos han irrumpido en la fuerza de ellos, mantienen esas estructuras, y eso ha conllevado que ellos tengan el control de la justicia, porque también ponen los jueces, ponen los personeros, ponen los defensores del pueblo, ponen la procuraduría, ponen los fiscales, porque son las llamaditas, las ayuditas. Entonces eso también ha afectado la justicia en este país. Cuando se constituyeron más en un proyecto regional y político y nacional, entonces uno ve que se convirtieron en fuerzas complementarias de las fuerzas militares. Entonces ahí se constituyen en un proyecto paramilitar. Ya dejan de ser autodefensas porque ya no están defendiendo un territorio, no están defendiendo una comunidad, sino empiezan en un proyecto expansivo, con un proyecto político muy claro de desalojo de poblaciones para debilitar a la guerrilla en asocio con las fuerzas militares. Entonces tú ves que eso ya no es una autodefensa, sino es un proyecto paramilitar.
lo que muestran las versiones libres de ellos, de los jefes que han declarado ahí, como Ernesto Báez, que era el jefe político, porque Ernesto Báez no fue un jefe militar, sino fue un jefe político. Él empieza a darse cuenta, porque él fue antes alcalde, empieza a darse cuenta de lo que significa un alcalde, un concejal en los pueblos, en las comunidades, en los diferentes lugares. Y entonces ven la necesidad, le ha dicho en la corte durante como 3 o 4 veces, le ha dicho que él ve la necesidad de empezar a formar a sus hombres al interior de la fuerza de la SAUC, los comisarios políticos. Entonces los comisarios políticos irrumpen más fuertemente y ya se sientan con los alcaldes y ya le decían al alcalde qué tenían que hacer. Hay una declaración muy fuerte, alias el profe, que él fue uno de los que formó de comisarios políticos a muchos de ellos. Este señor decía que viajó por todo el país formando los comisarios políticos. Entonces los comisarios políticos tenían la misión de mirar qué platas había qué proyectos y qué regalías habían dentro de la comunidad, qué favorecía a esa ciudad, a ese municipio o a ese departamento. La gente de izquierda salió, desplazado, muertos, como fuera, desaparecidos. Entonces ellos sí participaron en sus elecciones y ellos mismos colocaban sus candidatos. Es decir, que había a veces un solo candidato, porque sí, presentaba el conservatismo, el liberal y Esperanza Paz Libertad, pero sabíamos que todo eso era por los grupos paramilitares, entonces siempre ganaban los de Esperanza Paz Libertad. Hasta ahora que ya ha cambiado un poco, pero es lo mismo, que en apartado el alcalde de la U, ¿sí? En ese tiempo era Uribe, pues, que gobernaba la U, el partido de la U. Entonces eso es para política, a nivel regional, local. Había una estructura que garantizaba que era la consolidación y la fuerza de los paramilitares, ya no como vigilantes y como garantes de la seguridad de los políticos, sino como autores también de sociedad. O sea, ellos querían ya ser líderes políticos y querían el puesto del congresista. Entonces ahí es cuando ellos empiezan a pensar en sus propios candidatos y empieza a llenarse muchos de estos, empiezan a aparecer partidos nuevos y unos congresistas nuevos. A principios del 2000 empiezan a aparecer un montón de partidos nuevos y con unas votaciones altísimas. Entonces, y después se ven en el Congreso en la defensa de la Ley de Justicia y Paz. Están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Lo que mostró que existía aquí unas alianzas criminales fue el caso de la Unión Patriótica. El caso de la Unión Patriótica, la Unión Patriótica irrumpe en la vida política del país en el año 1986 con las primeras elecciones públicas, donde se lanzan muchas personas a nivel nacional a los consejos, a las alcaldías, al Congreso, y tiene un impacto nacional que nadie se lo esperaba, ni siquiera creo que ellos mismos. Al ellos irrumpir en todas estas poblaciones donde la hegemonía política había sido entre los liberales y conservadores durante muchos años, cuando ellos irrumpen en esto, es una disputa de poder. La Corte Suprema de Justicia en la sentencia contra César Pérez García definió
la masacre de Segovia como el hecho ocurrido el 11 de octubre de 1988, en el cual fueron asesinadas 45 personas e identificadas y lesionadas un número indeterminado, de los cuales la Corte solo logró acopiar documentación de 8 personas. Y da la idea que la masacre de Segovia es un hecho conclusivo que tuvo un conjunto de antecedentes que lo sitúa prácticamente desde 1988, cuando Rita Ivonne Tobón gana por elección popular la alcaldía de Segovia en representación de la Unión Patriótica. A partir de ese momento se empiezan a generar en Segovia una serie de actos intimidatorios contra la población, como por ejemplo el surgimiento de un grupo paramilitar que se autodenominó MRN, Muertes Revolucionarios del Nordeste, y que a través de un conjunto de panfletos, de escritos que colocaba en las paredes, de mensajes que hacía regar vía rumor, mandó un mensaje de intimidación a la Unión Patriótica: no permitiremos que la Unión Patriótica gobierne en este municipio, queremos que vengan otras personas de nuestra confianza, los mataremos, ya llegarán, y que esto, digamos, se fue asociando con otro conjunto de mensajes intimidatorios a través de la fuerza pública, básicamente. El dolor, la impotencia, la soledad de justicia. Los mismos miembros del ejército y la policía se permitían allí burlarse delante de nosotros, decirnos: lo hecho está, delante de todo el mundo. ¿A qué se refería en ese momento? ¿De qué estaban hablando? Y yo inmediatamente al comando de la policía, y allí no había ni un solo, ¿cómo se dice?, vainilla de una bala disparada, no había nada. Al día siguiente estaban los policías tratando de hacer huequitos en la pared para demostrar que se habían disparado contra el comando de la policía, pero no. Delante de todo el mundo empezaron a hacer huequitos en la pared. César Pérez acude a un jefe paramilitar de la época muy conocido, Henry Pérez, cercano también a la familia Castaño, a la que se llama hoy la Casa Castaño, y le pide el apoyo para que le ayude a recuperar el control en Segovia. Digamos que hay esta petición, y por el lugar, digamos, que él ocupaba en la sociedad, por el cargo que detentaba en el Congreso, por el papel político que jugaba en la zona, es lo que lleva a que la Corte diga: esa petición, entre comillas, es de alguna manera lo que marca a César Pérez como determinador. Es una persona con poder suficiente para hablar de tú a tú con un jefe paramilitar muy temido entonces, y esa petición lleva a que el jefe paramilitar de entonces active todo su aparato de muerte, de guerra contra la población y los dirigentes de Segovia. Y este es un caso supremamente valioso porque nos muestra las alianzas de los grupos criminales con los políticos. Y eso empieza y se muestra una cosa muy particular: es que en esa época de los 80s, los grupos criminales que eran las autodefensas o los paramilitares que eran circulares, no eran ejércitos como después lo constituyó Castaño, sino eran grupos de defensa circular. Ellos los ayudaron a organizar los mismos jefes políticos, los empresarios, los ganaderos, en el temor del avance de las guerrillas. Y se fortalecen cuando la Unión Patriótica irrumpe en la vida política y les quita el poder, como estos caciques que se creían intocables y que eran los que mandaban y ponían y quitaban alcaldes, ponían y quitaban gobernadores en sus regiones, ponían y quitaban concejales, y solo se podía lanzar el que ellos dijeran. Y cuando ganan los 7 escaños de 3 escaños en el Consejo, ganaron 7 la Unión Patriótica de entrada y ganan la alcaldía, le quitan todo el poder, y es cuando empiezan los hostigamientos, las amenazas,
empieza la persecución contra sus líderes. Luego, digamos, se va estableciendo por otras vías que también otros paramilitares como Fidel Castaño mencionan casi que de manera casual en una conversación con un académico que varios políticos de Antioquia, entre ellos César Pérez, le han pedido el apoyo paramilitar para sus intereses personales. César Pérez tiene 78 años de edad, por eso sus abogados podrían alegar problemas de salud e incapacidad por vejez y pedir casa por cárcel. Sin embargo, ese beneficio no parece ser fácil de obtener porque la condena que le acaban de dar es por un delito de lesa humanidad. A su edad, pues es muy posible que en unos años pueda ser beneficiado con casa por cárcel, por ejemplo, pero sí es importante la condena porque muestra la responsabilidad y evidencia que la verdad de las víctimas por fin es reconocida. 30 años son entonces como una cadena perpetua. La Corte lo halló responsable de ser autor intelectual de la masacre de 43 personas en Segovia en 1988, después de que la Unión Patriótica ganó las elecciones para alcalde, cuando el dominio había sido de los liberales dirigidos por Pérez. Lo que se ha denunciado incluso también desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado es que detrás de todos estos crímenes no solamente estaban grupos paramilitares aislados, sino que tenían una intencionalidad política, que había realmente un poder, una estructura de poder detrás de ellos. Hablar ya como un dirigente que fue como un político en la región y que tuvo un gran protagonismo en el eje bananero. Ese paramilitarismo, digamos, de las autodefensas de Córdoba y Urabá comenzó a hacer una serie, digamos, de asesinatos. O sea, entonces se impuso la motosierra, se impuso el cuchillo y se impuso el machete. En el caso, por ejemplo, de Pueblo Galleta, donde fueron asesinados 7 líderes en el 91, en el 91, 7, entre ellos Jacinto Morelos. Jacinto Morelos es una persona muy reconocida en el corregimiento de Curlao y fue decapitado. A su hermano le mocharon la cabeza y jugaron un balón con ella y luego apareció 3 días después río abajo en el río Curlao su cabeza. 5 o 10 minutos antes hacía presencia en el ejército. Después de que se iba al ejército, entonces aparecían los paramilitares, o sea, para hacer, digamos, el trabajo, mientras que el ejército aseguraba el perímetro o aseguraba el área donde se iba a dar el asesinato selectivo o las masacres, el ejército desaparecía, es decir, como brindándole un cordón de seguridad. Una de esas amenazas era llamarlo a uno y decirle que ni fue tantas, tenés tantos días, horas o minutos para que te vas. Si no te vas, entonces paga tu familia. Los sufragios, o sea, todos los días nos llegaban sufragios, cartas invitando a las honras fúnebres, digamos de tanto del candidato, de los que éramos concejales. Mientras estuve concejal, ¿a quién mataron allá? Mataron a un secretario del consejo, mataron a un contralor, a un presidente del consejo. A nosotros nos mataron 2 concejales de mi grupo, que éramos 7 concejales, mataron 2, uno de ellos fue Luis Eduardo Cubillas, que lo mataron al 2, que fue muy mentado, que hubo que prácticamente, o sea, recogerlo, o sea, de a pedacitos, porque, o sea, no, o sea, la muerte fue muy atroz en el 2. Igualmente fueron muertos inspectores de policía, candidatos, en el caso, por ejemplo, Marcelino Medellín, o sea, fueron asesinados mientras fui concejal, alrededor de 12 compañeros asesinados ahí. Entre ellos Isabelina Torres, ex concejal del municipio de Turbo, que tenía 70 años. ¿Cómo llegamos nosotros al Consejo? 1990-1992. Llegamos en plena campaña electoral, en medio de las balas.
en medio de los asesinatos, en medio de la persecución más atroz, no solamente por los paramilitares, sino también por la Fiscalía que tenía jurisdicción de orden público, es lo que llaman la justicia especializada. Esa justicia especializada comenzó a montar procesos contra dirigentes de la Unión Patriótica. En su momento estaba Álvaro Uribe Vélez como gobernador, y que también fue donde se presentaron, digamos, las legalizaciones de del paramilitarismo como dando licencia para matar, y que varias de esas cooperativas luego fueron involucradas en asesinatos. Y lo mismo no han reconocido en las audiencias, digamos, de la ley 935, no han reconocido como el Mono Velosa, alias HH, lo reconoció el Alemán, lo han reconocido Ernesto Báez, lo reconoció Don Berna, digamos, en muchos, diciendo que las legalizaciones de las Convivir, en el caso de la Convivir Papagayo, o sea, fueron licencias otorgadas por Álvaro Uribe, con pleno conocimiento de para qué es eso. Yo creo que una organización como fueron Autodefensas, con un poder como el que tuvieron Autodefensas, un poder político, militar, este proceso, la negociación no era terminada en una cárcel, sino que este proceso se hizo fue por un incumplimiento de un presidente, de un gobierno que pues estaría muy juntado con el Autodefensas, y entonces cuando se vio, vuelvo y repito, cuando vio que Mancuso en el 2007 dio una versión donde habló de todos los políticos, de quién lo habían apoyado, se asustó y extraditemos a esta gente, incumplámosle. Comandos populares fueron que abrieron el espacio para que entraran los de Castaño, los paramilitares de Castaño en ese tiempo, denominados Autodefensa Campesina, ¿sí?, de Córdoba y Urabá. Entonces, como el 94, cuando hubo una masacre en un barrio popular de influencia de Paz y Libertad, del movimiento político, como se llamó la masacre de la Chinita, esa masacre empezaron a atribuirle intelectualmente la responsabilidad al Partido Comunista y a la UP, ¿sí? Pero es allí donde varios alcaldes de la UP fueron a la cárcel y empezó a decir el desplazamiento y la persecución, porque ya Esperanza, Paz y Libertad estaba aliado con la 17 Brigada, con los paramilitares de Castaño. Entonces ellos empezaron a elaborar todo un discurso político a partir del secuestro y extorsión de la guerrilla, que después se sumó con ese impacto generalizado de las estrategias económicas de la guerrilla y de la delincuencia común en unas élites regionales. Entonces empezaron a encontrar muchos aliados. Entonces el presidente Uribe lo que hizo fue politizar esa realidad regional que era el secuestro y la extorsión, de una forma que generar apoyo político para su proyecto en general, y convertir eso en un proyecto nacional, que fue un poco lo que antes trató de hacer Carlos Castaño en la ilegalidad y lo que hizo Álvaro Uribe ya desde la legalidad. Conformó una Convivir, un grupo llamado Convivir, que la ley en ese momento le permitía a los gobernadores crear ese grupo, pero desarmado, ¿sí? Ese grupo era para vigilar a las comunidades desarmados. Entonces Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia en ese tiempo, se valió de eso y conformó una Convivir. Eso fue como en el 97. Y
Y el caso se agravó porque las Convivir se salieron del marco legal y se fueron convirtiendo en paramilitares, ¿sí? Entonces, Comando Popular convertido en paramilitar y Convivir convertido en paramilitares más el grupo de Castaño que entró. Entonces eso fue una, como se dice, viene la avalancha, ¿sí? Y era persecución y muerte, desapariciones forzadas contra toda la gente de izquierda, porque ellos venían de la izquierda pero ya no eran de izquierda, sino que pasaron a la ultraderecha. Entonces yo ya iba a montar la buseta para ir de Turbo Apartado, que son media hora, 30 minutos, cuando me salen dos sujetos y no me dejaron montar en la buseta, sino que me cogieron una vez diciéndome que yo era guerrillero, que lo acompañara y que me iban a sacar de la parte urbana para poderme asesinar fuera de la parte urbana. Y ellos en ese año tenían un convenio con el alcalde de Turbo, Regino Serén, ¿sí? Que el alcalde de Turbo, el convenio consistía de que ellos no podían asesinar a nadie dentro de la parte urbana, y empezaron ellos a apoyar al paramilitarismo. Yo no soy ningún guerrillero, yo soy docente, no, es que usted es del Partido Comunista de la UP y todo, ya tenía toda la información, y todos ellos son guerrilleros, ¿sí? Y dije, no, serán guerrilleros, y si fuera guerrilleros estuvieran en el monte con mis armas y todas esas cosas, yo las legabas. Y me empezaron a torturar, ¿sí? No podían dispararme, pero empezaron a torturarme con la cacha de la revólver, de todas las armas, y arma cortante como las navajas automáticas empezaron a darme para que me montara. Y yo estuve 15 minutos luchando con dos de ellos. Las empresas privadas, Chiquita Brands, también patrocinó el paramilitarismo, le pagaba, ¿sí?, sus sueldos. Y la mayoría de las empresas bananeras, en Urabá hay más de 500 bananeras, fincas bananeras, ¿sí? Y todo el sector bananero empezó a patrocinar, el sector privado a patrocinar paramilitarismo, el sector público también desde la gobernación. Pactos en el país se dieron con políticos y que estuvieron como garantes los militares. O sea, eran los garantes de esta firma de los pactos, porque eran los que ayudaban a cuidar que los políticos llegaran sin que les sucediera nada. Todos esos casos donde se hicieron todos esos pactos fueron regiones donde después se desplazaron sectores campesinos, hubo robo de tierras, despojo de tierras, también hubo grandes robos de los recursos públicos de salud y educación, robo de las regalías que se pagaron durante toda la primera década, que fueron totalmente malgastadas, como fue el caso de Casanare, Meta, Arauca, Huila, los que pagaban las regalías que pagaban los oleoductos en los departamentos de la costa. Entonces, esos pactos electorales que se crearon en esas regiones tuvieron unos efectos no solamente sociales y no solamente de crisis humanitaria, sino también económicos, y la corrupción que después ha seguido andando y que hemos visto durante los últimos 3-4 años, que es una corrupción con los recursos públicos rampante.
Hasta ahora estamos recorriendo, nos parece pues que es una zona amplia, que es una zona donde muy seguramente no se va a presentar mayores problemas, porque tiene mucha presencia pues de las autodefensas. Vamos a ir hacia la zona más al sur, donde vamos a hacer una revisión más profunda de la situación que podría traernos problemas, que podría ser la presencia de los grupos armados ilegales de la subversión. Yo creo que el pacto más fuerte fue el de Santa Fe de Ralito. Creo que es el pacto mamá de lo que fue lo que ellos quisieron, que fue la refundación del Estado. Pero hay que ver que esos pactos, esos acuerdos no son nuevos y no nacieron en Santa Fe de Ralito. Esos pactos, esos acuerdos nacieron desde los 80s. O sea, esos pactos y acuerdos nacieron desde esos grupos criminales que estaban allí en Segovia y que estaban en el Magdalena Medio y que su jefe general los mandaba a ayudarle para que por favor le limpiara y le quitara a esos guerrilleros o a esos opositores, a esos líderes de izquierda que estaban creando un caos y quitándoles a ellos su liderazgo político. En ese momento, en los años 80, lo que usted puede ver en la sentencia y todo eso fueron como acuerdos. Como yo te doy dinero para montar ese grupo de autodefensa, pero tú me ayudas a mí a limpiar lo que no me sirve, ¿sí? Luego, cuando se habla de Santa Fe de Ralito, lo que se entiende dentro de los procesos, de los juicios de la Corte, es que ya fue un pacto donde ya mandaban eran los paras, donde los paramilitares mandaban y ya los políticos firmaban. O sea, ya fue un pacto de caballero, por decirlo así. Ya fue un pacto no obligado, porque creo que ninguno fue obligado, pero sí fue un pacto ya de yo soy el que mando porque tengo la hegemonía ya militar y yo pongo las condiciones. Porque los paramilitares se dieron cuenta que ellos podían tomarse en el Estado en lo económico. O sea, empezaron a tomarse el erario público, empezaron a tomarse la salud, empezaron a tomarse las juntas de acciones comunales, pusieron sus concejales, ponían sus alcaldes, ponían sus diputados, o sea, y empezaron a tomarse todo la vida económica y social y cultural, además, cultural del país. Eso de la parapolítica en el caso colombiano es más el descubrimiento de que efectivamente una cantidad de congresistas habían salido elegidos con el apoyo y las distintas técnicas de redefinición de distritos electorales, candidatos únicos, fraude, llanamente fraude que hubo en distintas regiones, etcétera. Entonces era el reconocimiento de que existía ese tipo de políticos que habían salido elegidos. Colombia se queda con un nuevo paramilitarismo traqueteando y asesinando y controlando y destruyendo la democracia en buena parte del territorio nacional, como les mostré en la zona bananera, en el municipio llamado zona bananera, pero ese es solo un caso típico. Y finalmente el gobierno se queda con unas sendas alianzas electorales. Gustavo Petro lo denuncia en el Congreso de la República y empieza todo el boom y llega encima Mancuso y dice que el 35% es de ellos. Entonces empieza todo el escándalo de la parapolítica, que es la hecatombe de qué era lo que estaba sucediendo, pero la gente ya en las regiones, todo el mundo lo sabía, que los caciques tenían las alianzas, las personas de las regiones sabían que al gobernador como Trino Luna le faltaba era solo ponerse el brazalete de la Saucé, que fue condenado por parapolítica. ¿Cómo uno entiende que un departamento como el Magdalena, con tantos líderes buenos, formados, con tanta gente capaz, solo se lance un candidato y ese candidato era Trino Luna? Fue porque a los demás los amenazaron para que no se lanzaran y dieron la orden.
Señor rector, que usted está confundiendo el estado de opinión con el estado de opresión. Creo que un gobierno que lleva 8 años y que ha logrado que muchos colombianos discrepantes que vivan en el exilio puedan vivir hoy en Colombia protegidos, que haya despertado un gran sentimiento ciudadano para que se les proteja. Un gobierno que ha orientado a las Fuerzas Armadas para que sean tutelares de los derechos constitucionales, para que protejan a todos los colombianos por igual, independientemente de que sean amigos o adversarios de las tesis de gobierno. Es un gobierno que no puede sutilmente ser llevado a la confusión de imputarle un estado de opresión porque defiende un estado de opinión. Todos esos sectores económicos, sectores políticos que de una u otra manera habían apoyado a las AUC o se habían beneficiado de la expansión de las AUC, ganaron mayorías electorales en las regiones y en las localidades. El mismo Salvatore Mancuso en unas declaraciones, o creo que fue cuando vino al Congreso de la República acá en Bogotá en el marco de la negociación entre Álvaro Uribe y las AUC, él dijo que aproximadamente el 33% del Congreso simpatizaba con el proyecto de las AUC. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de las AUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad, que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. A continuación, miles de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman: no más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido del Estado creador del paramilitarismo. Hemos tenido la mayor evidencia de la penetración del narcotráfico y el paramilitarismo en las entrañas del Estado colombiano como nunca antes. Esto no es nuevo. En 1982, el narcotráfico tenía en Colombia 2 curules en el Congreso comprobadas. El gobierno de la época, el ministro de Justicia de la época y quien lideraba una campaña presidencial en su momento, Luis Carlos Galán, pagaron con su vida sacar a esas personas de su coalición política. Gobiernos posteriores no tuvieron la misma firmeza. Todo lo contrario. Negociaron llegar al poder y a la presidencia, como lo hizo Ernesto Samper, con los dineros del narcotráfico. Y eso lo pagamos con vida y con administración pública y con calidad de vida todos los colombianos. En el proceso 8000, descubrimos que el narcotráfico tenía más o menos el 8% de las curules y ya representaban casi el 12% de los votos. En la parapolítica, señor presidente, hemos descubierto que el narcotráfico y el paramilitarismo tenían el 32% de las curules del Congreso. Como el caso de Faruk Yamine Díaz, que también ahí es cuando también se irrumpe también las fuerzas militares, cómo se muestran esas alianzas con estos grupos paramilitares y con estos políticos en una lucha por la institucionalización, o sea, por la institucionalidad. O sea, es la lucha que ellos dicen que hay que no dejarla caer porque estaban entrando las guerrillas. Y Faruk Yamine Díaz se traslada desde Bucaramanga, donde estaba como comandante de la segunda división, se trasladaba, porque era jurisdicción de él, se trasladaba a Segovia
a patear y a escupir y a voltearle el escritorio a la alcaldesa. Y después públicamente le gritaba: «Hey Rita, ¿todavía estás viva?». O sea, y eso sucedió en todas las regiones del país, en todas las regiones donde ellos empezaron a disputar la hegemonía política. Y luego, ese caso muestra, hay un hilo donde muestra cómo durante todos esos años, finalizaron los 90s, cómo fue el aniquilamiento de la Unión Patriótica. Era que donde mataban a un alcalde o un diputado o un concejal, inmediatamente ponían uno conservador o liberal. O sea, cómo ellos ya tenían listo su candidato o su candidata para ponerla ahí, apenas mataban a estas personas. Entonces eso creó un pánico entre las comunidades y empieza también ellos a sentir la necesidad, lo que se ha visto en la Corte Suprema, en los juicios, es que ellos empiezan a sentir la necesidad de crear ejércitos en los cuales ellos le ayuden a limpiar a todos esos opositores políticos, que ese es lo que ellos empiezan a crear, un monstruo, que después de ese monstruo ellos no los mandaban, sino esos monstruos los mandaban a ellos. El de Trino Luna lo condenaron a 5 años, salió libre, y montó ahí a su familiar. Descaro el del Chocó, Odín Sánchez, que sigue manejando toda la política en el Chocó, Martínez Sinesterra, Juan Carlos Martínez Sinesterra, que sigue manejando todo en el Valle del Cauca, el de la Esprilla, que también sigue manejando todas sus estructuras, el de García Romero, que García Romero cae preso, viene todo el proceso de judicialización por la masacre de Macayepo, y asumía a su hermana Teresita. O sea, su hermana Teresita hoy es senadora de la República, que le dio el voto además al Procurador General de la Nación. O sea, todos esos personajes, la Teresita García Romero es la hermana y ella fue la que ocupó la curul de su hermano Álvaro García, que está condenado a 40 años por la masacre de Macayepo. Javier Cáceres, que está preso por parapolítica, y que sigue, o sea, las estructuras, lo que le hablabas, las estructuras siguen intactas. El Valledupar, que también sigue, que el gobernador Molina fue condenado por parapolítica. En Santander, Gil Castillo, que fue condenado por parapolítica a 7 años, y su esposa hoy es congresista. Gómez Gallo, que acaba de salir y ya se ve en la palestra política, haciendo política por todos lados. Los crímenes que cometieron las personas hoy vinculadas a la política fueron antes de mi elección. Algunos sí, otros no. La mayoría sí, otros no. Pero el tema, presidente, no es cuándo cometieron ellos esos delitos, excúseme. El tema es por qué, sabiendo que cometieron delitos, usted acepta seguir gobernando con ellos. Ese es el tema y esa es la responsabilidad que yo le pido que asuma. Y no me venga a cuestionar la autoridad moral. ¿Sabe por qué me meto yo en ¿Por qué me meto en todas las disputas? ¿Por qué me meto en todas las candelas? Porque no tengo rabo de paja. Un gobierno que no tuviera autoridad moral no habría sido capaz de extraditar a
a los líderes paramilitares. El paramilitarismo, después de que llega, digamos, al Senado de la República, y que son los políticos quienes en este caso, a través de la democracia delegativa o la democracia, digamos, representativa, esos políticos son quienes definen en últimas muchos de los lineamientos políticos del Estado colombiano. Y al estar capturado, como se demostró en las investigaciones en Colombia, el Estado, por parte de estos nuevos señores o nuevos actores de la guerra, pues son quienes ellos empiezan a ocupar esos lugares de, digamos, de decisión política, decisión pública, y en últimas sin que exista tampoco una mayor inferencia de la sociedad civil para poder obstruir, digamos, en ese caso, algunas de las leyes que se han hecho en Colombia, que van en contravía de la sociedad civil y en contravía, digamos, de las mismas víctimas del paramilitarismo, ¿no? ¿Cuál fue el proceso político que llegó a permitir que sucediera eso? ¿Y cómo se generó ese consenso en el ámbito político que excusara no solo la elección de esos señores, porque todo el mundo sabía en las regiones que esos señores tenían relaciones con unos grupos ilegales que habían cometido una cantidad de barbaridades? Y yo estoy seguro que las agencias de inteligencia acá sabían eso. El DAS, la policía, los organismos de inteligencia del ejército efectivamente estaban enterados. Y el mismo presidente Uribe, porque una persona tan perspicaz y tan sagaz en el ámbito político obviamente no iba a estar ajena a ese tipo de operaciones políticas que existían en las regiones, y el presidente Uribe también sabía eso. Lo que pasa es que se generó un discurso encubridor de eso. Estos criminales de los paramilitares irrumpieron en la vida cotidiana de la gente y pusieron sus propios candidatos. Antes de eso hicieron masacres, hicieron asesinatos selectivos y se tomaron las poblaciones y montaron sus candidatos. ¿Por qué no se les ha juzgado a estos congresistas por esos hechos de violencia que sucedieron? Eso es una secuencia dentro de la Corte que no pasó. Ha sido muy poquito los casos que han llegado, que han sido condenados por crímenes, como el caso de Jorge Noguera, que fue condenado por el asesinato del doctor Correa Andrés, por Salvador Arana, por el alcalde del Roble, Udaldo Díaz, Jan García Romero, que fue condenado por la masacre, instigador de la masacre de Macayepo, y ahora César Pérez García por la masacre del Segovia. Pero ¿qué pasó con todos esos cientos de desaparecidos en todas las regiones que los beneficiaron a ellos? Hoy, a través de lo que la Corte Suprema de Justicia ha llamado como la parapolítica, se traduce en lo siguiente, y es cómo el aparato paramilitar, con todo el apoyo de sectores de la fuerza pública, facilitaron el copamiento y el copamiento de una forma de hacer política desde la ultraderecha para manejar el país a partir de lo local. Yo creo que los politólogos podrían llamar a esto como una forma de gobernabilidad a partir de aparatos de poder, tanto paraestatales como de sectores, digamos, de la fuerza pública. Una alianza trágica que ha generado muchísimos muertos y que en términos de democracia ha ido, digamos, estrechando los canales de la democracia. O sea, más allá de la votación popular, es como todos estos gobiernos impusieron desde lo local mecanismos que llevaron a que la población no pudiera solucionar sus necesidades básicas, sino que por el contrario se fortalecieran aparatos de corrupción, el presupuesto público se maneja como queremos, no nos importan las necesidades de la gente. Entonces, hoy cuando la Corte Suprema de Justicia establece la parapolítica, y aunque la Corte la sitúa, digamos, como muy concretamente a partir del 2000, pues con todo este congreso que los propios paramilitares dijeron que tenían ganado, controlado en un 30%
evidencia que la parapolítica es una realidad en el país. Se puede decir que el Estado queda capturado, como fue, digamos, de alguna manera la intención del paramilitarismo, que era la captura del Estado, que era en última la refundación del Estado en favor de unas minorías que han hecho parte también de la élite de este país, de unas minorías que en última ya se convierten, digamos, de unos grupos emergentes, porque realmente son, en algunos casos son grupos emergentes, en algunos otros casos son élites políticas tradicionales en Colombia, que, digamos, se dan a la tarea de capturar el Estado a través de muchos, de muchos aspectos, ¿no? La legislación, la economía, la política, queda, digamos, por un tiempo queda, yo creo que la sociedad colombiana prisionera de estos nuevos señores de la guerra. No puede permitirse un ejercicio de poder controlado por las armas, y este país requeriría un modelo democrático donde democracia sea mucho más que poder expresar el voto en una convocatoria de elecciones, sino que democracia es la participación de todos los sectores, un debate político abierto, que no nos matemos por pensar distinto, o que mejor que no nos maten por pensar distinto, que la democracia empiece desde lo local, como los municipios, como las comunidades quieren utilizar, digamos, su presupuesto municipal, cuáles son las necesidades, que no se roben la plata para hacer los puentes, las calles. O sea, eso no pasó solamente en Bogotá con la calle 26, eso pasa en todos los pueblos de Colombia, y eso es todo lo que nosotros vemos que está detrás de ese modelo de ultraderecha que tuvo en el paramilitarismo, en la parapolítica, un mecanismo muy efectivo de control social. Todos los días no se respetaban niños, mujeres, ancianos, discapacitados, o sea, el que tuviera un vínculo, porque para ellos, por ejemplo, la lógica de arrancar la cabeza es arrancar el pensamiento, arrancar las ideas. Cuando le abren el diente a la mujer y le sacan el feto es que no puede quedar la semilla, porque la semilla es la que hay que arrancarla y sacarla desde la fase y destruirla. O sea, ellos dentro de todo eso que ellos hacían estaba eso, arrancar la cabeza, quitar la cabeza para acabar con las ideas, acabar con el pensamiento, pero también acabar cuando violaban, por ejemplo, a las mujeres. O sea, ellos no lo hacían sino precisamente por considerar a la mujer como un trofeo de guerra, por considerar a la mujer como un botín, y por hacer valer, digamos, que ellos eran los que tenían la supremacía en su momento, y que lo que a uno más le dolía, digamos, era la familia, y era digamos, ese par de uno, que es la contraparte, que es la compañera sentimental de uno, la esposa, la mujer, la amante, la novia. Entonces, cuando le tocan a uno eso, es como si a uno le arrancaran parte de su alma.